pero precisamente tenemos la posibilidad de conversar con Francisco Barbosa, el ex fiscal general de Colombia, que está en comunicación desde Miami. ¿Cómo le va, doctor Barbosa? Un placer saludarlo. Aquí Darío Misraji. Bueno, un saludo a todos las personas que nos están escuchando y muchísimas gracias por esta invitación. Lo primero, empezando por este tema, ¿cuándo tuvo usted conocimiento de que este contrabandista, conocido con el alias de Papá Pitufo, había enviado dinero o aportado dinero a la campaña de Petro con esta explicación que hace Petro de no, pero nosotros devolvimos el dinero? No, mire, esto es el cinismo rampante del señor Petro. Esto, porque usted hablaba de lo que yo tuve que vivir durante año y medio, año y 8 meses con el señor Petro en la presidencia de la República. Lo único que yo vi durante esa administración fue la imposibilidad de poder además trabajar conjuntamente con ese gobierno. Primero buscaba la salida de narcotraficantes con órdenes para que yo levantara las órdenes de captura con fines de extradición. Yo trabajé de la mano con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos e impedimos también esa salida. Buscaba la salida de personas que habían destruido bienes públicos en Colombia. Se bloqueó eso. Buscó la posibilidad de derogar el capítulo completo contra el narcotráfico. Se impidió esa posibilidad. Y frente a la pregunta que usted me hace, es absolutamente clara. Según la línea de tiempo que además se ha venido explicando en el país sobre la base de la información periodística de los últimos días, el señor Gustavo Petro se reunió, según lo que él mismo dice, con este gran contrabandista o con este presunto contrabandista en enero o en los albores de enero del año 2022. El señor Petro no era presidente de la República, es decir, no era un aforado constitucional como presidente, era una persona que era senador, pero que además fungía y tenía esas funciones que de lo que ocurrió allí, pues no tienen nada que ver con su función de senador. Nunca, nunca. En ese momento, el señor Petro manifestó ninguna denuncia a la Fiscalía General de la Nación. Entiendo que ellos recibieron unos recursos y después grabaron la devolución de esos recursos. Nunca incluyeron a la justicia colombiana. O sea, todo se hizo de forma irregular. Nunca presentó ningún tipo de denuncia, nunca hizo ninguna manifestación. Y yo, en este momento, en un mes, sale un libro, además muy importante, sobre todo esto que se vivió, hecho por mí, con Editorial Planeta, en donde además explico unas líneas de tiempo importantísimas. El señor Petro, en abril del año 2022, antes de ser presidente de la República, cuando le preguntaban si iba a renunciar al Congreso para hacer su campaña, él decía, no, porque yo no siento que tenga garantías con la justicia colombiana. Es decir, él sabía que había algo raro frente a esto. Ahora, después de que él llega a la presidencia, Darío, se presentan, no existe ninguna. Yo tengo 6 o 7, 8 conversaciones con Petro como fiscal y presidente, dentro de las que además está muy claro lo que ocurrió. Yo era presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales, muchas veces estuve trabajando con mis colegas, incluso allá en Argentina, y nunca se acercó a decirme nada de ese contrabandista. Nunca dijo absolutamente nada. Ahora, ¿qué hacíamos nosotros en la Fiscalía en el entretanto? En el entretanto se adelantaron 2 investigaciones y en mi Fiscalía, en la Fiscalía del país, esas 2 investigaciones llevaron a la obtención de orden de captura contra ese delincuente y obviamente una gran operación a partir de octubre del año 2023. Yo salgo en febrero del 2024 y entre octubre y marzo del 2024, cuando está la fiscal encargada, que fue mi vicefiscal general, se logra el desmantelamiento de una estructura grandísima de contrabando en Colombia. Petro se enloquece en las redes y empieza a atacar a la Fiscalía General de la Nación, incluso empieza a decir que la Fiscalía es socia del contrabando. Ya nos enteramos por qué lo hacía. Lo hacía porque tenía rabo de paja, lo hacía porque si se acercaba a la candela se quemaba y obviamente esta persona terminó siendo capturada en España. Sale él hace una semana y dice que fue capturado porque él quería que fuera capturado, porque él buscaba su captura. No, no, no. Fue nuestra fiscalía la que lo hizo y al mismo tiempo se acaba de develar que les entregaron 500 millones de pesos, que más o menos son $100.000 o $150.000
para que la gente en Argentina entienda, $150.000 que se les entrega para esa campaña a un español muy cercano a esa campaña y que después pues no informan a la justicia colombiana. O sea, doctor, lo que usted está planteando es, evidentemente este dinero se acercó a la campaña, el presidente, en ese momento candidato a presidente, no lo denunció porque evidentemente tan preocupado no estaba por esta cuestión, y él se empieza a preocupar por esto a partir de que las investigaciones empiezan a avanzar sobre Papá Pitufo y entonces empieza a estar en la mira este contrabandista y entonces es que sale esa respuesta de alguna manera para cubrirse. Esto es lo que usted está planteando. No, es que mire usted además los tipos de delitos que se presentaron dentro de esa figura. Si uno ve lo que ocurrió en enero del 2022, ahí podría existir lo que se denomina obstrucción a la justicia. En Colombia no está ese delito, pero están varios delitos asociados. Uno, omisión de denuncia. Otro, la recepción de esos recursos puede ser un lavado de activos por vía de enriquecimiento ilícito. Puede haber ocultamiento de elemento material probatorio. Puede haber favorecimiento. Todos esos delitos son delitos que no han desaparecido porque el señor Petro tendrá que responder el 8 de agosto cuando salga de la presidencia de la República ante la justicia colombiana, ante la Fiscalía General de la Nación, porque eso se cometió cuando él era un senador de la República que no cumplía funciones o esos hechos no tenían relación con la función de senador. Luego, el 8 de agosto, el señor Petro tendrá que irse a enfrentar a la justicia salvo que huya, salvo que se escape, que puede ser también una alternativa. Ahora bien, yo pensé que los ataques que tenía el señor Petro contra el fiscal Barbosa y contra la fiscalía, pues tenían relación con la captura y judicialización del hijo de Gustavo Petro que nosotros procesamos en la fiscalía en agosto del año 2023 por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ese es un proceso que está en este momento en audiencia preparatoria listo para juicio y obviamente ya muy avanzado. Yo pensé que estos ataques también tenían relación con el hijo, como en algún momento ya insinuó, porque él tenía una gran animadversión por la señora vicefiscal general de la Nación, a quien responsabilizaban de esa investigación contra el hijo, que no fue una investigación propia de la Fiscalía General de la Nación, sino para que lo entiendan en Argentina, fue la esposa del señor Petro, del señor hijo de Gustavo Petro, quien después de una circunstancia personal o un engaño o lo que sea, terminó yéndose a la Fiscalía General de la Nación a denunciar a su esposo, hijo del presidente, y entregó además todos los elementos probatorios contra él para que la Fiscalía colombiana pudiera adelantar esta investigación, que además también tuvo una repercusión importante en los medios de comunicación en Colombia. Entonces yo creí que era esto, pero ahora que aparecen estos hechos, pues me doy cuenta de que el señor Petro, pues obviamente está desesperado y obviamente está diciendo y atacando a la Fiscalía General de la Nación. Está en este momento igual respondiéndole virulentamente a la Fiscalía, me está respondiendo a mí, pero la verdad es que nosotros hicimos las cosas bien, hicimos lo que teníamos que hacer y evidentemente aquí el que tiene que dar respuestas es el señor Petro y no Francisco. Doctor, le tengo que preguntar a partir de lo que usted acaba de decir. Nos está escuchando toda América Latina, nos está viendo toda América Latina y su palabra por el cargo que usted ocupó es muy significativa. ¿Usted cree que Gustavo Petro podría terminar preso por algunos de estos episodios cuando deje la presidencia? Yo lo que creo es que tiene que responder a la justicia. No sé exactamente cuál va a ser el desarrollo de estos hechos. Usted entenderá que los casos tienen unos desarrollos, pero hay que responder a la justicia. Es decir, ahí hubo una omisión de denuncia. Nunca le presentó a la fiscalía esos hechos. Y usted entenderá, y los que saben algo de derecho entenderán, que cuando surge un negocio jurídico con objeto ilícito, usted no puede resolver eso a través de otra respuesta con objeto ilícito. Usted no puede simple y llanamente recibir unos recursos para una campaña presidencial por debajo de la mesa, recibirlos, incluso quedarse con un componente de esos recursos, como se está diciendo, y posteriormente devolver los recursos grabando clandestinamente ese grupo sin informar a la justicia absolutamente nada. Es decir, así no funciona esto. Y en ese sentido, por supuesto, pues siempre habrá riesgos y uno esperaría que el señor Gustavo Petro le ponga la cara a la justicia el 7 de agosto cuando salga de la presidencia
Y ya no habrá ninguna excusa de que hay golpes blandos, de que le quieren torpedear un gobierno de izquierda, etcétera. El problema aquí no es de izquierda o de derecha, es de delitos o no delitos y es de crimen o no crimen. Yo viví durante año y medio una circunstancia complicada de ver a un presidente de la República que el 11 de enero del 2023 me mandó una comunicación diciéndome que por favor le soltara narcotraficantes con órdenes de captura con fines de extradición a los Estados Unidos. Y yo respondí, no. Presentaron proyectos de ley en el Congreso para tratar de acabar todos los delitos atados al narcotráfico. La respuesta fue bloquear ese proyecto y lo bloqueamos. Es decir, nosotros lo que hicimos fue impedir que acabara la institucionalidad judicial de Colombia. Perdón, doctor, perdone que lo interrumpa, pero ¿con qué argumento pedía el presidente que fueran liberados narcotraficantes? Imagínense que él decía que quería liberarlos con el argumento de que él estaba adelantando un proceso de paz que ustedes se han dado cuenta que no va para ningún lado y que el país está completamente, digamos, roto desde el punto de vista de la seguridad urbana. Pero él decía, como hay un proceso de paz, yo necesito que lo suelte. Y obviamente yo le respondí, usted entenderá que yo fui el fiscal de Colombia, yo le dije, no hay ningún argumento jurídico ni ninguna norma jurídica que sustente lo que usted solicita. Y él me envía una comunicación diciendo, pero es que yo soy el presidente. Le dije, no, usted no ha entendido, usted no ha leído bien la Constitución, usted no entiende derecho constitucional, me toca hacerle pedagogía. En Colombia hay Estado de Derecho, hay tridivisión de poderes. El fiscal general de la Nación fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, hace parte de la rama judicial del poder público y usted como presidente de la República tiene unas competencias que están determinadas en la Constitución y que usted no es un jefe omnímodo, esto no es Nicaragua, esto no es Venezuela, esto no es Corea del Norte, esto no es Cuba. Entonces, obviamente, siempre terminaba reculando, terminaba diciendo, no, es que yo no sabía eso, discúlpeme, pero porque él tiene la costumbre, básicamente, que cada vez que ocurre algo, le atribuye la responsabilidad a otros. Ustedes lo vieron con el sainete que se presentó la semana pasada en Colombia con ese Consejo de Ministros, donde llegó ese Consejo de Ministros y todos los ministros terminaron siendo vapuleados por el presidente diciendo, ustedes tienen la culpa de que yo fracase, ustedes tienen la culpa de que yo no funcione, y todos los ministros arremetieron contra él en una circunstancia inédita para América Latina y que es vergonzosa para Colombia y que esperamos se pueda superar el próximo año cuando llegue un cambio seguramente por vía electoral en el país. Doctor, en el tiempo que usted estuvo liderando distintas investigaciones contra gente del círculo, por lo menos, del presidente Petro, obviamente la más importante contra su hijo Nicolás, ¿qué nivel de involucramiento, qué tipo de relación vio usted o sospecha usted entre sectores del crimen organizado y la campaña y sectores ligados al presidente Petro? Pues mire usted, este que acaba de ocurrir es un hecho concreto. Es decir, Gustavo Petro habla de este señor Pitufo, de este contrabandista, etcétera, etcétera, y ya manifestó que sí se reunió con él, que sí estuvo con él. Es decir, un personaje que se la pasa diciendo, necesito que se cuente la verdad sobre lo que ocurrió, yo lo quiero extraditar, yo lo capturé. Y hoy estamos diciendo, nosotros fuimos los que lo capturamos y por supuesto este señor no denunció esos hechos cuando se comprobó y se comprueba por su misma palabra de que efectivamente se reunió con esa persona. Ahora bien, dentro del círculo en el país existen investigaciones del Consejo Electoral y de la Fiscalía General de la Nación sobre presunta financiación irregular de la campaña política. Entonces ahí hay unas investigaciones en curso, ya hay un auto de apertura a cargos en el Consejo Electoral. Seguramente ese asunto podrá ir a la Comisión de Acusaciones donde debe investigarse al presidente, pero no creo que alcance el tiempo al 7 de agosto cuando él debe salir el otro año. Al mismo tiempo, ustedes conocieron información periodística donde la persona que está sentada al lado de Gustavo Petro pues insultaba a la que hoy es la canciller de Colombia, Laura Sarabia, diciéndole que él iba a contar todo acerca de la campaña e iba a contar todo acerca de más o menos unos 3 millones de dólares, y él hablaba de 15 mil millones de pesos. Está hablando de Armando Benedetti, digo, por si alguien se perdió, ¿no? Por supuesto. Exactamente, que es la persona que hoy está al lado de él.
Entonces, ahí hay unas conjeturas que finalmente se hicieron en el país, se han hecho en el país alrededor de eso. Hubo también una discusión sobre lo relativo a y hay unas investigaciones que están en la Fiscalía General de la Nación, no sé, porque yo salí de la Fiscalía hace ya un año, alrededor del hermano del presidente Gustavo Petro. También hay unas investigaciones judiciales de unas supuestas visitas que se presentaron a la cárcel, a las cárceles de Colombia, y esto fue denunciado por quien era el candidato opositor en aquel momento, hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Y hechos de corrupción que han venido surgiendo, donde ustedes vieron, hay una unidad en Colombia que es la unidad de riesgo. Es como la entidad encargada de que cuando hay una calamidad pública, cuando hay una tragedia, cuando es la entidad que tiene que llegar a cubrir rápidamente si hay un derrumbe, si hay un terremoto, si hay un desborde de un río, etcétera, etcétera, e invertir rápidamente y llegar y ser el primer acudiente, el primer respondiente a la gente. Bueno, en ese caso, hay en este momento ya personas que aceptaron cargos porque se robaron más de 200 millones de dólares ahí supuestamente, y todas estas personas fueron nombradas por Gustavo Petro, presidente de la República. Entonces aquí lo que estamos hablando es de una circunstancia terriblemente compleja, un presidente que sale del país a dar discursos delirantes, que cuando está en el país desaparece y no tiene ningún comportamiento adecuado frente a la responsabilidad del país, que cuando aparece incendia rápidamente las redes, y ustedes lo han visto también en los últimos días con los enfrentamientos que ha tenido con el gobierno de los Estados Unidos, que nos generó además problemas a los colombianos y le genera problemas a los colombianos. Entiendo que les han suprimido visas a funcionarios de ese gobierno. Incluso se ha dicho que el mismo presidente está comprometida su visa y la de su familia a los Estados Unidos. Y ustedes también lo han sufrido con el ataque que ha tenido permanentemente con el presidente Javier Milei. Entonces yo lo que digo es, ese es el panorama que nosotros tenemos, y obviamente pues somos muchísimos colombianos que pensamos distinto, que no nos sentimos representados por lo que está ocurriendo y que es necesario decir las cosas tal cual como las estoy explicando para que no haya tergiversaciones. Doctor, le hago una última pregunta y lo libero, agradeciéndole de vuelta por este tiempo con DNews. Con mucho gusto. Usted viene planteando, y lo planteó siendo fiscal, cierta tendencia del presidente Petro a querer avanzar incluso sobre la justicia, y recientemente hubo una denuncia de parte del Consejo Nacional Electoral sobre la falta de financiamiento pensando en las próximas elecciones. ¿Usted confía en que vayan a ser libres y transparentes las próximas elecciones en Colombia o tiene alguna preocupación al respecto? Siempre habrá preocupaciones por lo que está ocurriendo, siempre habrán preocupaciones por las elecciones. Yo creo que el Consejo Electoral, creo en la registraduría y creo en las diferentes entidades, porque Petro no ha sido capaz de llegar digamos, a la alteración del sistema institucional. Él lo que ha hecho es sabotear. Él sabotea el sector privado, sabotea el sector público, impide, por ejemplo, el otorgamiento de licencias ambientales a proyectos que son ya firmados, impide desembolso de recursos al sistema de salud para buscar que el sistema de salud entre en default y se quiebre. No le paga a las empresas del sistema eléctrico unos subsidios naturales que hay en Colombia para los estratos más bajos, y obviamente pues esas empresas suben las tarifas. Cuando suben las tarifas, él sale y dice: esas empresas le están causando daño al pueblo colombiano, las interviene y también las hace entrar en default. Es decir, Petro es una persona que básicamente le gusta volver caótico el sistema, pero no ha sido capaz de romper la institucionalidad del país, no ha sido capaz de alterar constitucionalmente la Constitución del 91. En eso ha habido una resistencia importante de la justicia y de otras entidades. Luego, yo considero que el Consejo Electoral, la registraduría, pues por supuesto yo creería que podrían cumplir la elección de forma clara, pero seguramente pues veremos un Petro activista tratando de decir que lo están saboteando, que es un golpe blando, que es que la justicia, que las instituciones, que el fiscal Barbosa, etcétera. Pero lo cierto de todo esto es que yo creo que ante una persona como estas, lo que le cabe a la ciudadanía, lo que le cabe a los dirigentes, lo que le cabe a las personas que hemos desempeñado altos cargos y que finalmente estamos por fuera de cualquier circuito, estamos colaborando, escribiendo, pensando, reflexionando, dictando clases. Yo soy profesor aquí en los Estados Unidos, es determinar
la protección del sistema constitucional colombiano y que Colombia retorne a ser una democracia plena con equilibrio de poderes y sin amenazas a los diferentes sectores que ejercen la vida pública y lo privado en el país. Francisco Barbosa, ex fiscal general de Colombia, muchísimas gracias por este tiempo para toda Latinoamérica por DNews. No, un abrazo para todos y muchísimas gracias, y espero además también poder presentar mi libro allá en Argentina, un libro que se llama El Fiscal. Fue la explicación de los últimos 15 años de la vida pública colombiana, lo que yo tuve que vivir, lo que vivimos en estos últimos 6 años, yo como consejero presidencial en temas internacionales de derechos humanos de un gobierno, como presidente de una asociación iberoamericana de fiscales, a quien le entregué la presidencia argentina en febrero del año pasado, y todo lo que vivimos alrededor de esta circunstancia con Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. Bueno, lo comprometemos a venir al piso entonces en Buenos Aires cuando esté por aquí. Gracias. Claro que sí. Un abrazo. Gracias.